Bueno, pues buenos días, perdonad un pelín este retraso. Hemos convocado esta rueda de prensa para manifestar nuestra discrepancia, además una profunda discrepancia, con que la Ley de Medidas Urgentes en materia de energía en Aragón se tramite por el procedimiento de lectura única. Os pongo en antecedentes, es una decisión que tomó la Mesa y la Junta de Portavoces pasada y un proyecto de ley que se vería con este procedimiento en el último pleno que se producirá a finales de diciembre. Nosotros discrepamos de este procedimiento, entre otras cosas y fundamentalmente porque entendemos que se menoscaban de una manera significativa nuestros derechos como diputados y también el conjunto de los derechos de la ciudadanía aragonesa para enterarse y conocer a fondo esta ley. Como sabéis, este procedimiento de lectura única elimina las comparecencias de expertos, no se producen comparecencias y concentra en un único pleno los debates a la totalidad, tanto sean simplemente de devolución como de tramitación con texto alternativo, y el de las enmiendas al articulado. Entendemos que el artículo 207 del reglamento solo contempla esta posibilidad para dos casos muy concretos, para los casos que la naturaleza del proyecto lo permite y cuando la simplicidad de formulación del mismo también lo permite. Para nosotros, precisamente, la ley de energía o la ley en materia de medidas urgentes en materia de energía no cumple ninguno de estos requisitos. O sea, por su propia naturaleza es una de las leyes más importantes que van a condicionar el futuro de la comunidad autónoma, es una ley trascendental y obviamente no se puede calificar de simple porque es una ley que en sus antecedentes previos sabemos que en la legislatura pasada se produjo sobre este mismo contenido, se tramitó por Real Decreto, se le produjo un recurso de inconstitucionalidad por parte del Estado y el Tribunal Constitucional precisamente la declaró inconstitucional precisamente por la tramitación de urgencia que se había seguido. Entonces, volver a caer en estos mismos errores, es decir, de intentar tramitar por vía de urgencia, esconde cuestiones que para nosotros son trascendentales. Vamos a ver, para un grupo como el nuestro, que no estaba en la legislatura pasada, es imprescindible conocer con detalle y con profundidad los planteamientos que se quieren introducir. Pero es que vamos mucho más allá. El procedimiento, el sistema democrático, en buena medida, también se basa en el respeto a los procedimientos y el respeto a la comparecencia y a los derechos de los ciudadanos. Y nada de esto entendemos que se va a producir ahora. Con lo cual, se suprimen las comparecencias, se reducen drásticamente los plazos, no se pueden tramitar enmiendas a la totalidad y vemos un comportamiento poco democrático de todos los partidos, incluso de aquellos que muchas veces en situaciones parecidas han aducido que el Gobierno o que la acción de Gobierno estaba intentando secuestrar la función de las Cortes de Aragón. Aquí hay un caso muy singular porque, por ejemplo, cuando el Consejo de Gobierno aprueba el proyecto de ley para mandarlo a las Cortes, incluso ya indica en su resolución para que se tramite con lectura única. Solicitamos que se tramite de lectura única. Son las Cortes las que deben decidir cómo se tramita el procedimiento. Pero es que el Partido Socialista y muchas veces su portavoz han puesto el grito en el cielo cuando ha habido tramitaciones de este tipo, denunciando que precisamente se menoscababan las funciones del Parlamento y ahora en este tema están totalmente de acuerdo Partido Popular y Partido Socialista y parece que quieren imponer una pisonadora para que esto vaya muy rápido, no haya discusión social, no haya tramitación ordinaria de este proyecto de ley, que es lo que nosotros reclamamos. Nosotros reclamamos que esta ley se tramite por un procedimiento ordinario. Entendemos que hay muchas cuestiones que se podrían ser modificadas y entre ellas, por ejemplo, echamos en falta que este Real Decreto no haya cumplido con el artículo 5 de la Ley de Dinamización del Medio Rural, que obliga a aplicar el mecanismo de garantía rural a todas aquellas legislaciones y actuaciones del Gobierno. Es decir, debería haberse analizado esta ley también en cuanto a su repercusión sobre el medio rural y no se ha hecho, que tengamos constancia, no figura en el expediente ningún informe específico sobre el cumplimiento de este articulado. En definitiva, mostramos nuestro rechazo a la tramitación por el procedimiento de lectura única de este proyecto de ley. Entendemos que se están menoscabando los derechos de los ciudadanos aragoneses y también los derechos de este grupo parlamentario y de todos los diputados. Creemos que tenemos derecho a formar nuestra opinión mediante un procedimiento ordinario y no creemos que la trascendencia de esta ley merezca esta cuestión. Denunciamos ese intento de ocultar
que se está tramitando esto y que esto se parezca mucho a un paseo militar o una tramitación absolutamente acelerada para que no se entere la sociedad que se está cambiando esto. Sin embargo, esta ley es trascendental para el futuro de Aragón, trascendental para las comarcas aragonesas, trascendental para el medio rural y entendemos que no es aplicable el proceso de lectura única. Por ello hemos planteado un recurso a la mesa que tomó esta decisión, la mesa y junta de portavoces, un recurso que imagino que será visto en la sesión de hoy. No confiamos que prospere, pero vamos, sí que queremos manifestar nuestra oposición, porque lo que queremos también es trasladar esta situación no solo aquí dentro de la Cámara, sino también al conjunto de la opinión pública aragonesa. Es decir, se están tramitando cuestiones que hacen muy difícil que la ciudadanía sea consciente de la trascendencia de determinadas decisiones. Y en esos momentos se ponen de acuerdo Partido Popular y Partido Socialista, que en el fondo, a efectos de estas políticas, son lo mismo. O sea, figuran una discusión en temas menores y en los trascendentales hay un acuerdo para sacarlos adelante sin respetar los derechos de las minorías y del conjunto de los ciudadanos a ser informados con la suficiente diríamos, la suficiente claridad de lo que se está tramitando. También haremos, aparte de este recurso, haremos una pregunta al presidente en el próximo pleno respecto a este procedimiento y deseamos que estas cuestiones no se vuelvan a producir. Nos gustaría que esta tramitación se hiciese por un modelo ordinario. Estamos cayendo en el mismo error por el cual se declaró inconstitucional la vez anterior y creemos que es bueno no caer o no tropezar dos veces en la misma piedra. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta y si no, lo dejamos aquí. Gracias.